bienvenidos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Hoy desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña el profesor Arnaldo Ignacio Adolfo Miranda Tumbarello, educador, historiador e investigador, profesor superior de música en distintos instrumentos, armonía y pedagogía, especialista en derecho nobiliario, maestro en ceremonial y protocolo, director del Conservatorio Musical Juan Sebastián Bach de Buenos Aires, presidente durante 4 periodos de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 1992 preside la Junta Histórica y Cultural de la Floresta. Es además presidente de la Junta Promotora de Estudios Históricos de los Barrios del Oeste de Buenos Aires, presidente fundador del Instituto Belgraniano del Partido Tigre, presidente de la Asociación Cultural y Social La Floresta y presidente de la Asociación Patriótica San José de Flores, siendo secretario general del Instituto Heráldico de Buenos Aires y vicepresidente del Centro de Altos Estudios en Ceremonial de esa ciudad. También es directivo de una gran cantidad de instituciones dedicadas al rescate del acervo histórico. Se desempeña además como director general de la publicación Historias de la Ciudad, una revista de Buenos Aires, titular vitalicio igualmente de la Sociedad Argentina de Historiadores, miembro correspondiente del Instituto Nacional Belgraniano, miembro correspondiente y honorario de numerosas entidades, dentro de ellas de la Academia Patriótica Nacional de Colombia, Antonio Nariño. Ha sido designado embajador y parlamentario del Honorable Parlamento Mundial de Educación, embajador de paz y ha obtenido diversos títulos nobiliarios. Autor de un centenar de publicaciones que tratan acerca de los temas históricos, musicales y culturales. Es columnista especializado permanente en diversos medios de prensa escrita, radial y televisiva de su país. Precisamente, en calidad de académico, lo hemos invitado hoy a La Pizarra. Como ya les decía, el profesor Miranda es el presidente de la Asociación Patriótica San José de Flores, que tiene ese barrio de la ciudad de Buenos Aires 215 años de existencia. Es un barrio tradicional porteño de Buenos Aires, con colecciones, el museo de postales, fotos y objetos de todas las épocas en 9 salas. Es muy importante también porque el profesor Miranda, gracias a su vida en el barrio Flores, fue vecino, por así decirlo, de Jorge Mario Bergoglio, porque allí vivió el Papa Francisco. Se conservan precisamente en ese museo medallas, material fotográfico, una carta dedicada y cuadros con su imagen. En este barrio vivieron escritores como Alfonsina Storni, Roberto Arlt, Baldomero Fernández y el nominado al Premio Nobel César Aira, del que poseen una sala con más de 100 obras editadas en 23 países. También ese museo, del cual tiene gratos vínculos el profesor Miranda, posee una sala dedicada a los excombatientes de la Guerra de las Malvinas residentes en el barrio. Otra sala dedicada a los cientos de oficios y profesiones de los vecinos, entre ellas una sala dedicada a pintores famosos nacidos en la circunscripción de ese barrio: Gustavo Rovira y Carlos Larroca Baldasúa, Castañiño y Guillermo Rux. Profesor Miranda, bienvenido a La Pizarra. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado doctor Hernán Alejandro Olano García. Saludo a todos los oyentes, a todos los escuchas y a todos quienes siguen con atención este programa de la Vicerrectoría de tan prestigiosa universidad y a todos los colombianos. Muchas gracias, profesor Miranda. Resulta que se llama La Pizarra porque queremos recordar eventualmente a algún maestro que nos haya marcado dentro de nuestra vida escolar. ¿Tiene ese recuerdo de pronto presente en este momento? Bueno, sí, en ese recuerdo
tengo a mi querida profesora, maestra, amiga y que fue mi madre en el afecto, mi segunda mamá, Helvecia Parenti de García, una gran educadora y pedagoga argentina, fue mi profesora de piano y de música y quien fundó el conservatorio Juan Sebastián Bach, que hoy tengo el gran honor de dirigir, gracias a su legado. Pues muy interesante porque vamos a hablar de diferentes temas, pero precisamente he querido invitar al profesor Miranda, con quien me une una amistad de creo que más de 20 años desde que nos conocimos, si no estoy mal, en 1998 en Buenos Aires, para que hablemos de reglas de comportamiento, del ceremonial, del protocolo, de las buenas maneras en las cuales él es experto. Y adicionalmente, porque a veces, y teniendo en cuenta que estamos en una universidad, hay personas que tal vez no tienen una forma buena de comportarse. Entonces, vamos a recordar algunos principios básicos de ese ceremonial, tanto en materia familiar, institucional, social, etc. La primera pregunta, doctor Miranda, ¿cuál es la vigencia precisamente del bien ser y del bienestar en una sociedad cada vez más informal? Bueno, la vigencia del bien ser y del bienestar, como usted muy bien lo expresa, es una vigencia acotada, acotada por las circunstancias de la vida y de esta sociedad, pero en ese punto tienen mucha validez todas las expresiones académicas, socioculturales y todas las instituciones que representamos y muchas otras, donde el bien ser y el bienestar es siempre valorado. Yo siempre digo que es siempre valorado en toda la sociedad y aunque muchos no lo tengan en cuenta, son las normas que llevan desde nuestra más prístina vida y desde nuestra más prístina existencia a un mundo mejor. Siempre las debemos respetar. Son normas que están establecidas, que ya por el uso, por la costumbre y por el devenir de los tiempos. Doctor Miranda, en Colombia tal vez solo hay una señora que aparece permanentemente en la televisión dando consejos acerca de estos temas, doña Pilar Castaño Valencia, nuestros respetos para ella, pero la gente realmente en el país no sabe cuál es esa diferencia entre el ceremonial, el protocolo y la etiqueta. ¿Usted nos puede ilustrar, por favor, sobre ese particular? Pero como no, con muchísimo gusto. Ceremonial, protocolo y etiqueta son tres términos que se toman como sinónimos, no dejan de serlo. El ceremonial precisamente nos asiste desde el principio de los tiempos y es el arte de celebrar la vida, al decir de nuestro querido amigo profesor Rubén Alberto de Gabaldad, fundador del CAECBA justamente. Bueno, es el arte de celebrar la vida y un conjunto de ritos y rituales. Eso es el ceremonial, desde la vida diaria hasta el ceremonial de Estado, abarca las más disímiles disciplinas. Protocolo. Protocolo es una palabra que proviene de protocolum, o sea, del griego protos y de colao, que es pegado. De allí cola o plasticola, justamente colao. Bueno, se designa así a los documentos que iban pegados y encolados desde la primera hoja y que deben ser guardados con ciertas formalidades. Por ejemplo, las escrituras públicas. Por eso los escribanos tienen el protocolo, justamente, este libro encolado, pegado y etiquetado. Y etiqueta justamente viene de sticken, del alemán sticken, que quiere decir pegar, clavar, adherir. Para hacer ver estas buenas costumbres y para difundir estas costumbres, todo lo que era una norma, una regla, se utilizaba la etiqueta o las etiquetas. ¿Para qué? Para clavarlos en un árbol, para pegarlos en los lugares públicos y que, así como los bandos de buen gobierno, que fueron tan de uso para nombrar cosas más conocidas, ¿no? Más llegando hacia los inicios de nuestras naciones, justamente con las vigencias de los virreinatos en América, se usaban los bandos de buen gobierno. Bueno, de allí viene esta etiqueta, pero se utiliza ceremonial para
este conjunto de ritos y rituales que tenemos para celebrar nuestra vida, como ya he dicho. Se utiliza protocolo, o sea, como el protocolo, como el método a utilizar en este ceremonial. El ceremonial es el continente, el protocolo es el contenido. ¿Puede haber ceremonial sin protocolo? Sí. ¿Puede haber protocolo sin ceremonial? No. Y etiqueta se usa más para la manera de vestirse en nuestro país. Se dice no vestirse de ceremonia, sino vestirse de etiqueta. Se dice conservar un acto de etiqueta, sino un acto de una ceremonia, porque es todo lo atinente al desarrollo de una ceremonia. ¿Correcto? Esos son la ambivalencia de todos estos términos. Muy interesante porque además nosotros en Colombia el bando no lo utilizamos como el profesor Miranda nos está comentando, aunque el Código de Régimen Político y Municipal de 1918 todavía habla de las notificaciones por bando en los municipios. Claro. Y por esa razón, de pronto, algunos de ustedes, queridos televidentes, en sus paseos por diferentes municipios colombianos, observan en lo alto del Palacio Municipal, en diferentes poblados, un altoparlante, una corneta, desde la cual en algún momento se hacían las notificaciones los días de mercado, que antiguamente se realizaban en plena plaza del pueblo, por quien leía el bando en nombre del alcalde. Y otras dos acepciones que tenemos nosotros de lectura del bando, las utilizamos particularmente en el inicio de las festividades del Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena, cuando el alcalde de Cartagena da la lectura del bando para que inicie la fiesta de la elección de la señorita Colombia, y en Barranquilla, cuando la reina del carnaval de Barranquilla y el rey Momo leen el bando, que es una gran fiesta que se celebra en esa ciudad capital del departamento del Atlántico. Doctor Miranda, esa historia del ceremonial, entonces, ¿a qué época se remonta para celebrar la vida? ¿Al inicio de los tiempos? Bueno, se remonta precisamente a la noche de los tiempos, es decir, los seres humanos gregarios por naturaleza, al relacionarse ya inician el ceremonial, no como concepción de un arte, no como concepción de una filosofía quizás de vida, pero sí, no como una ciencia, pero sí como una manera de relacionarse. Por ejemplo, el mostrar las manos y el saludo, que muchas veces se da con un apretón de manos, es mostrar que tenemos las manos limpias, que estamos desarmados al dar nuestra mano derecha. Por eso de allí nace esa costumbre. Es decir, el ceremonial nos acompaña desde el principio de los tiempos y desde que los seres humanos comienzan necesariamente a relacionarse. Doctor Miranda, ahora con ocasión de la pandemia ya las personas han dejado de darse la mano y dan el codo. Sí. ¿Está bien eso o es preferible evitar incluso ese saludo que se ha venido imponiendo desde el 2020? Sí, yo siempre digo que más que saludarnos estrechando los codos, podemos hacer un namasté. Es un saludo de origen oriental, pero estamos mostrando nuestras manos y estamos haciendo una leve reverencia que implica cortesía, respeto y buen trato y amabilidad hacia nuestro interlocutor. Eso lo veo más correcto. Profesor Miranda, nos vamos a una pausa y regresaremos precisamente para hablar de las diferencias entre el ceremonial oriental y occidental. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Un gran invitado también desde Buenos Aires, Argentina, el doctor Arnaldo Ignacio Adolfo Miranda Tumbarello, nobiliarista, historiador, músico y académico. Estamos hablando acerca de todas esas normas de comportamiento y quería preguntarle al doctor Miranda cuáles son las diferencias del ceremonial en el mundo occidental y en el mundo oriental. Bueno, entre el mundo oriental tomó el ceremonial como una norma de vida,
y lo toma aún hoy día, lo tomó para su desarrollo. Siempre estaba vinculado el ceremonial en un principio a exaltar la figura de los monarcas o a exaltar la figura de quien reinaba, de quien gobernaba. Luego se fue haciendo de otra manera y se fue extendiendo a la alta nobleza, a la alta burguesía. Luego ya estábamos en el medioevo, pero las dos vertientes del ceremonial, tanto occidental como oriental, devienen en forma distinta. Es decir, en el oriente la doctrina de Kung Fu Tzu, conocido como Confucio, el gran pensador de los libros del ceremonial, ellos lo toman como una filosofía de vida para armonizar la vida, y así debe ser realmente. En Occidente quizás no sea tan así, si bien se ha tomado y se ha desarrollado con normas, ha tenido una vigencia muy distinta siempre, porque tengamos en cuenta también las diferencias culturales y sociales, esas mismas diferencias culturales entre Oriente y Occidente, ni mejores ni peores, no estoy juzgando, simplemente nos dan que tengamos ceremoniales sensiblemente distintos, con un desarrollo distinto, pero que todos apuntan siempre a un mismo fin y a un mismo objetivo, que eso es lo principal. Pero bueno, sobre ese aspecto yo sí quería añadir algo porque lo hemos visto en los libros, en algunos reportes conmemorativos del final, entre otros, de la Segunda Guerra Mundial, cuando el general MacArthur, en traje de campaña, con la camisa remangada, con una gorra sudada, se presenta ante los delegados del emperador Hirohito del Japón, todos perfectamente arreglados, con su sacoleva, con su sombrero de copa, para firmar el armisticio al final de la Segunda Guerra Mundial. Creo que ese es un evento significativo en el cual se muestra la informalidad o lo que decimos en Colombia, chabacanería, frente a unas normas de protocolo, de etiqueta y de bienestar que muestran esos delegados del emperador en la firma del armisticio en la Segunda Guerra Mundial. ¿Le parece, profesor Miranda? Pero así, ahí vemos la diferencia clara y precisa. Ha dado el ejemplo justo, Constituyes, más cercano a nuestra época, donde precisamente ellos hacen del ceremonial una filosofía de vida. Por lo visto, en el mundo occidental no es tan así, no siempre es tan así. Es decir, son muy disímiles las reglas, y ese ejemplo lo ponen muy bien. También lo ponen muchas veces cuando hay encuentros corporativos con empresarios. Por eso debemos ser siempre estudiosos del ceremonial, respetuosos de sus reglas y muy cuidadosos. Si debemos negociar con personas de otras culturas, de otros orígenes, primero debemos respetar, y respetar significa atenerse a las normas precisas y estar bien informados, como ellos también deben respetar las nuestras, pero siempre no cuesta nada, yo siempre digo, presentarse bien, dar una buena imagen y jerarquizar el evento, todo evento de nuestra vida. Todo evento es importante y por eso requiere un ceremonial. Doctor Miranda, habla precisamente usted de una palabra que es jerarquizar. Y tal vez nos faltó, cuando hablamos de ceremonial, de protocolo y de etiqueta, referirnos a la precedencia, que tiene que ver con esas jerarquías. ¿Cómo funcionan las precedencias? Yo quisiera preguntarle una a una sobre las siguientes para que las desarrollemos en este segmento de la pizarra. Las precedencias familiares, las precedencias empresariales, las precedencias institucionales, por ejemplo, en nuestro caso, en una universidad, y las precedencias estatales. Pero cómo no, la precedencia, doctor Olano, es base del ceremonial, es el punto, es la piedra angular, yo siempre digo, y la precedencia significa dar a cada uno el lugar que le corresponde, sin obsecuencias, sin falsas expectativas y sin cuestiones. Es decir, otorgar a cada uno, pero la precedencia tiene su inicio. Usted lo ha designado en estos puntos que me menciona, y yo se los voy a desarrollar uno a uno, pero primero en general.
tiene lugar desde el inicio de nuestra vida. Yo siempre digo que el ceremonial, la música, las ciencias, las artes, la historia, devienen en una espiral. Y el espiral tiene ya una precedencia, tiene primero un núcleo donde comienza, y allí comienza precisamente, valga el juego de palabras, a desarrollarse. No hablo de círculo, el círculo es vicioso, el espiral siempre propende a más y mejor, ¿correcto? Entonces, estas precedencias comienzan en nuestro hogar, dar a cada uno el lugar que corresponde, por ejemplo, ceder el asiento en cualquier transporte público y no público, ceder el asiento cuando tenemos escasas sillas en un lugar de espera, por ejemplo, en un consultorio, para poder asignar un ejemplo, ceder la silla y ceder la precedencia a nuestros padres, a nuestros mayores, a las personas que por ser mayores y haber vivido más que nosotros tienen prelación. Eso es otorgar precedencias, otorgar la cedencia de paso a una persona encinta, a una mujer embarazada, a una persona con movilidad reducida, a una persona que tenga mayor importancia que nosotros en el mundo corporativo. Si bien todos somos iguales, pero sabemos que tenemos jerarquías y estas jerarquías deben ser respetadas. A las personas que posean títulos académicos, estamos hablando a raíz de universidades, de casas de estudio, ¿no? Prestigiosas que ambos integramos. Por lo tanto, se le debe dar una precedencia. Es simplemente asignar. Las precedencias se dan de muchas maneras, por orden alfabético, por analogía, y de muchas maneras, pero tenemos una precedencia en los estados otorgada por el orden jurídico. Es un orden jurídico que otorga presidencia. El presidente de la nación, el vicepresidente, el presidente provisional del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, y así puedo seguir en todo el estado que corresponda. Y en cada estado tiene sus normas jurídicas, que en general son compatibles con las de todos los estados y naciones, ¿correcto? En general hay un hilo ordenador y coordinador de estas relaciones interestaduales, de la diplomacia, la precedencia que tienen los embajadores plenipotenciarios, los señores embajadores, los cónsules, los ministros. Bueno, todas estas precedencias se regulan con un orden jurídico, pero más allá de ese orden jurídico deviene del buen trato y de las buenas costumbres que cada uno debemos adquirir desde nuestro hogar. O sea que están presentes en todos los actos de nuestra vida. Respetarlas es respetarnos a nosotros mismos y luego respetar a los demás. Si no empezamos por respetarnos a nosotros mismos y otorgarnos la precedencia que nos corresponde en la vida, a través de nuestros distintos estados, nunca vamos a saber respetar las precedencias. En el mundo corporativo, bueno, la precedencia que se debe observar en cada una de las empresas del mundo donde actuemos, en las universidades, los rectores, los vicerrectores, los decanos, es decir, observar puntualmente cada una de las precedencias. Son muchas y una a la vez. Precisamente sobre ese aspecto de la ubicación en las sillas quería comentar algo. En Colombia, el Salón del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño tiene una mesa de roble del Caquetá que tiene una extensión bastante larga, tiene 20 metros de largo por 3 metros de ancho, son 60 metros cuadrados de madera los que tiene esa mesa del Consejo de Ministros, y el presidente de la República no se ubica en la cabecera de la mesa, sino en la mitad de la mesa. Y de ahí en adelante, hacia la derecha y hacia la izquierda, se van ubicando los ministros en el orden de importancia que prevé la Ley 790 del año 2002. Pero quería preguntar algo. Y el presidente, cuando va uno a la Casa de Nariño, le dicen es que el presidente hace cabecera o es cabeza donde esté ubicado, sin importar si está en la cabecera de la mesa o en la mitad de la mesa. Pero quería preguntar algo. Bueno,
algunos meses yo tenía que presidir una reunión, no me encontraba aún en mi oficina, y cuando llegué a mi oficina vi ocupadas las dos cabeceras de la sala de juntas de la vicerrectoría. Las personas, de hecho, ni siquiera se levantaron para saludar, no obstante que estaban en mi oficina y que estaban ocupando las cabeceras. En ese caso, ¿cómo puede uno reaccionar? Bueno, para las cabeceras hay dos maneras, a la inglesa o a la francesa. Eso corre más para las mesas, pero bueno, corre también para otras cuestiones. Por ejemplo, la cabecera de banquete se ubica en la mitad justamente de la mesa, de los extremos más anchos, ¿correcto? Esa es la cabecera de banquete o la presidencia de banquete. En cambio, a la inglesa es más ocupando los extremos más cortos, correcto, que son los cabezales o cabeceras. En el caso puntual que usted me comenta, debe ser una reacción, debiera ser, y utilizo el potencial, natural de las personas. Las personas no deben ubicarse o no deben mal ubicarse si no se les indica dónde. Primero, todo el buen gusto, la fineza, el buen trato y el sentido común, que debiera ser el más común de los sentidos, debiera indicarnos a todas las personas que cuando visitamos un despacho, un escritorio o cuando somos invitados a una mesa, vamos a esperar que nos ubiquen. Si nos dicen ubíquese donde usted desee, bueno, eso es otro tema, pero siempre nos lo van a indicar. El buen tino nos va a saber, o si no, va a saber preguntar. Y también vamos a tratar que nunca vamos a ocupar la cabecera si no somos dueños de casa. Nunca vamos a ocupar la cabecera si no somos la autoridad máxima que estamos viendo. En su escritorio usted es el vicerrector y usted le corresponde la cabecera en este caso, ¿no? Que estamos dando. La cabecera se cede muy pocas veces ante un presidente, ante un jefe de Estado, un presidente de la nación, usted lo ha dicho bien, ante la figura del Santo Padre, ante la figura de un monarca que también es jefe de Estado, o un monarca ex reinante, o en algunos casos que nuestro buen gusto, sentido común u homenajear nos lo indique. No siendo esto el lugar de honor para el caballero o para la dama, quien oficie de invitado especial o de honor, es la derecha de esa cabecera que se le cede como cortesía, como gentileza, ¿correcto? Pero siempre nos debe indicar, lamentablemente, no todas las personas se saben ubicar y saben a veces aplicar las normas como corresponde. En esos casos muchas veces puede uno asentir de manera respetuosa y ubicada o hacérselo saber, siempre en privado, de una manera cordial, afectuosa, no tenemos por qué de otra manera, sino que sepan ubicarse y demás en estos casos. En Colombia, doctor Miranda, en el mes de diciembre se celebran las novenas, que también se conocen como las posadas en México, y es muy usual que se produzcan muchas invitaciones para ir a las casas. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a una casa donde absolutamente todos los invitados eran del mundo académico, pero no solo del mundo académico, sino también con título de doctor. Pero el comportamiento de muchos dejaba bastante que desear. Por eso quisiera, en esta parte, cuando estamos hablando de estas generalidades terminológicas, que pudiésemos distinguir, gracias a su aporte, la diferencia entre educación, cortesía y elegancia. Bueno, educación precisamente es el conjunto de valores y bagajes que tienen que venir de nuestros ancestros, de nuestros mayores, de nuestra vida. Eso es la educación. Ahora, muchas veces las personas con títulos académicos, y no estamos desprestigiando, por el contrario, yo siempre digo que la persona no hace
o sea, la persona puede hacer al título y el título no hace a la persona, sea académico, nobiliario y demás. El título otorga una instrucción. Perfecto, muy importante y muy destacada. La educación es sensiblemente distinta, porque puede ser una persona muy instruida, altamente instruida y con grandes títulos, y lamentablemente no poseer educación. Entramos en la chabacanería, usted lo ha definido, el término cuasi correcto, le diría yo, en ese aspecto. Cortesía. Cortesía viene precisamente de courtoisie, o sea, de cortesanía, de los modales que se debían observar en las cortes o en la corte. De allí deviene la palabra cortesía o cortesanía. O sea, esos modales debían ser elevados, debían ser cultos y debían darse, era el buen dar y el buen recibir. Pensar que siempre para recibir, antes de pensar en recibir, debemos pensar siempre en el bien dar. Este bien dar nos hace vivir mejor y nos hace que ese dar y ese recibir sea armonioso. La cortesía aporta armonía, aporta buen trato, genera empatía, genera asertividad. Eso es lo que genera la cortesía. Y la elegancia, justamente elegancia viene de saber elegir. Eso es elegancia. Y elegancia se utiliza en la vestimenta, para nuestra vestimenta. Saber elegir nuestra vestimenta para cada ocasión. Eso es elegancia. No vamos a estar de frac en un asado, ni tampoco vamos a estar en mangas de camisa o remangados en una comida formal. Es decir, saber ubicarse, la ubicación, el buen trato y nuestro sentido común siempre nos deben indicar las mejores maneras de estar, de ser, de vestir. Todo hace un conjunto, todo conforma un conjunto. Una persona desarrapada o mal vestida nunca va a causar una primera buena impresión. Si estamos en el mundo académico, si estamos en una universidad, en un claustro académico dando una conferencia, o si se está recibiendo un doctorado honoris causa en una ceremonia de este tipo, en un cortejo académico, no se puede ni se debe estar en mangas de camisa, por ejemplo. Se debe estar correctamente ataviado. En general, si tenemos una invitación, muchas veces las invitaciones nos indican la manera en que nuestro anfitrión o nuestros anfitriones desean que vayamos vestidos. Es decir, para una ceremonia, para una boda, por ejemplo, muchas veces la tarjeta de invitación nos dice la manera en que debemos ir vestidos. Si no deseamos o no podemos ir vestidos de esa manera, no debemos asistir, no corresponde en realidad. Corresponde excusarnos o corresponde manifestarlo por vía privada, esa imposibilidad que pudiere existir, ¿correcto? Pero no ir a la reunión fuera de lugar. Fuera de lugar significa, en nuestro lenguaje, estar mal vestidos, comportarse de mala manera y no cuajar con el ambiente, siempre digo yo. Debemos siempre intentar generar buenas relaciones. La vestimenta debe ser sobria en cada uno de los aspectos. Estar con un frac no significa que deba ser, solamente se debe saber llevar. Estar con un jaquet, estar con un smoking o con la vestimenta que corresponda para cada ocasión o con un traje, debe uno hacerlo siempre con sobriedad y con elegancia. ¿Qué quiere decir esto? Ser de manera austera, de manera correcta y no de manera burda, ni chabacana, ni con excesivos adornos ni elementos que no sean conducentes. Yo trabajé hace años con la doctora Ilva Miriam Hoyos, cuando ella fue decana de Derecho en la Universidad de La Sabana, y les recalcaba bastante a los estudiantes la importancia de la elegancia juris, la elegancia del abogado, decía ella. Y igualmente les recordaba que ella dictaba clase en un campus, pero no en el campo, para advertirles a los estudiantes de una buena presentación, precisamente
para atender, entre otras, las audiencias cuando son delegados en el consultorio jurídico como abogados de pobres, como indebidamente se refiere a la norma del decreto 196 del 71 a ese aspecto. Doctor Miranda, pasemos a otro tema, que están saliendo muchísimos y no sé si nos va a alcanzar el programa. En Colombia hay varios símbolos. Uno que es constitucional, porque así lo define la Carta de 1991, el presidente de la República es el símbolo de la unidad de la nación. El escudo, la bandera, el himno nacional, el cóndor de los Andes, nuestra ave nacional, el oso de anteojos, el animal nacional, el tejo, que es el deporte nacional, la catleya, variedad triana, que es la flor nacional, y el ceroxilón quindihuense o palma de cera del Quindío. A propósito, un saludo para nuestros colegas de la Universidad La Gran Colombia en Armenia, nuestra seccional en la capital del Quindío. ¿Cómo debe ser el respeto a los símbolos en cada país, doctor Miranda? El respeto a los símbolos debe ser el máximo respeto porque los símbolos comunican información, unen, por eso son símbolos. O sea, el símbolo es aquello máximo que debe ser respetado y que es inalterable. ¿Qué quiere decir? Que el himno nacional, por ejemplo, de cada país, el himno no se baila, el himno no admite ningún himno desplazamientos durante su ejecución, se entona como corresponde y para quienes no seamos de ese país o no lo conozcamos, se respeta de pie como corresponde y haciendo el saludo condigno tanto al presidente como al himno como a la bandera, que es el símbolo máximo de soberanía de una nación. Hay patrones para su izado y para su arrío en todas las naciones del mundo y deben ser respetados y son inalterables. Eso es lo que debemos entender, sobre todo el escudo nacional y todo lo demás que conlleve, porque conlleva nuestra herencia cultural. No podemos, más allá que nos gusten los colores de nuestras banderas o no, eso es otra cuestión, de gusto, debemos siempre respetarlos y respetar los símbolos nacionales que no son de nuestros países, porque el protocolo, el ceremonial, siempre estila el respeto por entre todo. El respeto es la norma de vida que se debe basar, tanto como la figura del señor presidente de la nación o señora presidente de la nación, que corresponda y que siempre sea condigna de respeto. Sí, precisamente la Corte Constitucional colombiana, y sobre el punto del presidente de la República, ha dicho también que la primera dama de la nación encarna junto con el presidente de la República el símbolo de la unidad de la patria, porque hace un par de años la doctora María Juliana Ruiz Sandoval, primera dama de la nación, fue objeto de burlas por un diseño que llevó a una cita en la Casa Blanca con el señor Trump. Entonces ya sabemos el respeto a los símbolos. Profesor Miranda, nos vamos a una pausa. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos al tercer segmento de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Un agradecimiento muy especial al profesor Arnaldo Ignacio Adolfo Miranda Tumbarello, quien desde la ciudad de Buenos Aires nos acompaña en esta emisión. Ustedes pueden seguirnos también en las redes de la Universidad La Gran Colombia y del canal Teleamiga Internacional que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Doctor Miranda, pasemos a algunos aspectos prácticos en este segmento. Algunas recomendaciones muy precisas sobre una cantidad de preguntas que tengo para que sea práctica también nuestra charla en La Pizarra. La primera de ellas, ¿qué recomendaciones de etiqueta o de etiqueta de la Internet puede usted hacernos en estos tiempos de virtualización? Bueno, mensajes breves, mensajes concisos, no romper las formas protocolares, el saludo de cortesía,
tanto de cuando se da la bienvenida o cuando iniciamos el mensaje, así como el saludo de cierre de ese mensaje, siempre se debe observar los errores, que a veces son horrores de ortografía, no porque estemos, el caso que cuando no tenemos un interlocutor, que no estamos viendo a nuestro interlocutor, debe causarnos aún más respeto y debemos trasuntar a raíz de nuestras palabras, ser muy cuidadosos para que ese lenguaje sea bien comprendido. Escribir todo en mayúsculas no es correcto, está puede estar denotando que queremos poner de manifiesto algo en particular o que estuviésemos gritando. Eso puede significar el no tener al interlocutor, no estar viendo al interlocutor y no poder acceder al lenguaje gestual, al lenguaje que podemos ver, a la indumentaria y demás, nos tiene que hacer ver que debemos ser muy cuidadosos, cosa que lamentablemente en líneas generales no veo que sea, no veo que ocurra, pero sí debemos propender a ese buen uso de estas grandes herramientas que nos da la Internet y que nos da poder comunicarnos con todo el mundo. Tengo más o menos 15 preguntas en este segmento, entonces vamos a tratar de tener también un poco de desarrollo para diferentes temas que nos han llegado para preguntarle al profesor Miranda. Y la segunda sería, doctor Miranda, recomendaciones para la graduación de profesionales en el pregrado o en el posgrado. De la recomendación, sí, vestimenta sobria, vestimenta sencilla y una actitud de saber el desarrollo de la ceremonia. Siempre se debe conocer, ser puntuales. La puntualidad es norma en el ceremonial. Puntualidad ni media hora antes ni media hora después. Puntualidad define precisamente la buena impresión de las personas y que quienes obtienen un título, por sobre todo, doctor Olano, piensen en prestigiar ese título. Ellos son los que prestigian el título, no el título a ellos. Doctor Miranda, recomendaciones para matrimonios religiosos y civiles, vestuario, invitaciones, invitados, segundas nupcias. Perfecto. ¿Es de buen o de mal gusto algo que ha tenido carrera últimamente, la famosa lluvia de sobres? Y también quería preguntarle sobre este aspecto, si son válidas esas invitaciones tipo meme que ahora llegan para los matrimonios, por ejemplo. Bueno, son informalidades dentro de lo que debe ser formal. Debe ser, siempre depende qué importancia le damos a ese matrimonio, o sea, qué importancia le dan los contrayentes, ¿correcto? Y en esta importancia, y sin dejar de ser amables, y sin desoír los memes, pienso que debe ser algo discreto, correcto. La discreción siempre marca tendencia, es decir, la tendencia nuestra debe ser discreción en todos los aspectos, y poder dar y poder compartir. Si tenemos una unión marital es para celebrar, para compartir y para, bueno, compartir nuestra vida, con quién la vamos a compartir y con quiénes vamos a compartir justamente ese evento, de acuerdo a las posibilidades que hagamos. Por lo tanto, siempre yo recomiendo para todos los casos la discreción, la amabilidad, el buen gusto, el buen tino y siempre tratar de no salirse, digamos, en esnobismos o en cuestiones que son extrínsecas a lo que queremos celebrar. Eso me hace recordar algo. Mi padre era notario y en alguna ocasión me dejó encargado de la notaría y tuve que presenciar la celebración de un matrimonio porque el notario, los que lo celebran son los contrayentes, no el notario. Entonces, al final de la ceremonia, el joven me dice, ¿y esto como por cuánto tiempo es? Por favor, doctor. Bueno, recomendaciones para exequias y honras fúnebres y ahora para los, digamos, en cierta forma, las sepulturas virtuales, porque ahora con ocasión de la pandemia ya no hay que ir a la funeraria, no se puede asistir a la misa de exequias, no se va al cementerio o al crematorio y le transmiten a uno
el entierro, como decimos en Colombia, por internet. Sí, estamos en medio, usted lo dijo, de una pandemia y esto hace que lamentablemente algunas cosas no se puedan ejecutar y no como debiéramos. Siempre para un sepelio, para un entierro, debemos ir en colores oscuros, es decir, la vestimenta debe denotar nuestro estado de ánimo. Se supone que no estamos alegres. Por lo tanto, la vestimenta siempre debe ser acorde con el momento del día, debe ser acorde con la ocasión que estamos celebrando. En este caso, un fallecimiento, debemos ser respetuosos para con los demás y siempre para con nosotros mismos, dependiendo la amistad que nos pueda o no unir. Si somos participados, siempre presentar nuestros respetos, ser lo más amables posibles, tratar de sobrellevar, que las personas, los deudos, traten de sobrellevar el momento de la mejor manera posible. No hablar de nuestros propios problemas, esto ocurre siempre para todos, ¿no? Los casos, pero no hablar de nuestros propios problemas. Nosotros no somos el centro de atracción, nunca debemos serlos, en ningún caso. El centro de atracción debemos ser todos. Si bien el anfitrión, cuando recibe, sí, ese es un poco el centro, desde luego, pero no debe centralizar, ¿correcto? Siempre debemos ser apropiados, atinados, y ser propicios en las cosas que hacemos. Debemos ser cuidadosos también, no en este momento, porque en este momento no lo podemos hacer. Antes de enviar flores, hay que ver si hoy día la familia decide a veces otros fines, como por ejemplo hacer un donativo en lugar de enviar, de que acompañen coronas de flores o palmas, como le decimos nosotros. Debemos ser siempre cuidadosos y tratar de estar informados y tratar de respetar para ser respetados, tanto en estos tipos de ceremonias como en el nacimiento de los bebés, así como observar para cada cosa, tratar de no toquetear a los bebés. A los bebés siempre los deben tocar sus padres, o sea, debemos también ser muy cuidadosos. Hoy día no lo podemos hacer, ¿no? Por supuesto, estamos en medio de una pandemia, pero amén de todo esto, sí debemos ser muy cuidadosos y respetuosos del ceremonial en todo momento. Doctor Miranda, recomendaciones sobre el uso del móvil o del celular. Bueno, el celular que hoy forma parte de nuestra persona, debemos siempre ser atinados y correctos. No interrumpir conversaciones, si estamos en el medio personal, para atender el celular, a menos que uno tuviese motivos muy importantes como por los cuales deba tener ese celular a mano. Cuando uno está en clases, no debe estar con el celular. El celular es un medio que nos acompaña, el teléfono móvil, en nuestra vida, nos brinda un servicio, nos acerca, pero no debe alejarnos. He visto reuniones, y a ustedes también les pasará, de 4 o 5 personas o muchas más personas, donde cada uno están reunidos en torno a una mesa y cada uno está con su celular abstraído, vaya a saber en qué, en sus cosas. Bueno, para eso no son reuniones. Debemos siempre ser atinados en el uso y tener siempre el celular como una herramienta y no vivir para el celular, sino con el celular y que nos brinde un servicio. Hablando del celular, una pregunta. Hace algún tiempo tenía que enviar un mensaje por WhatsApp a una persona que tiene un celular institucional en una entidad cualquiera. Y la foto de perfil es la señora en vestido de baño, o también me ha ocurrido el señor abrazado con su señora, con sus hijos. ¿Qué es lo que debe aparecer en el perfil para una persona que tiene un cargo o que está utilizando un celular institucional? Si está utilizando un celular, un móvil institucional, debe reflejar ese cargo que tiene. Y aquí volvemos, doctor Olano, a lo mismo. Es decir, el cargo no hace a la persona sí puede hacer a su cargo. En este caso, no lo está respetando, está empezando por no respetarse él mismo o ellos mismos.
Aquí tenemos ya una dicotomía, o sea, hay dos elementos opuestos. Lamentablemente esa persona no va a tener gran éxito en su vida de relación o en su vida de respeto, porque difícilmente los demás puedan respetar si yo tengo un celular que se supone institucional o una cuenta institucional y estoy en traje de baño o estoy haciendo cualquier actividad que nada tiene que ver con el servicio que ofrezco o con lo que estoy vendiendo o con lo que estoy promocionando. ¿Correcto? Siempre lo atinado, la buena actitud y la asertividad, que en este caso no están presentes por lo visto. Doctor Miranda, vamos a una pausa y ya regresamos al segmento final de la pizarra del programa de la Vicerrectoría de la Universidad, La Gran Colombia. Regresamos al segmento final de la pizarra del programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia con el doctor Adolfo Ignacio Miranda Tumbarello desde Buenos Aires. Doctor Miranda, pareciera ser algo común, pero aún profesionales a veces se enredan al ver una mesa bien puesta. Quiero hacer unas preguntas muy puntuales sobre estos puntos. ¿Cómo se deben utilizar los cubiertos? Bueno, los cubiertos generalmente cuando tenemos varios pasos en una comida, es decir, tenemos entrada, plato principal, postre, café, los cubiertos los vamos a encontrar cuando se utilizan distintos cubiertos para cada paso, de afuera hacia adentro, y así los vamos a tomar. Los que están más a los extremos, más afuera, son los primeros que vamos a tomar. Cuando se toma el cubierto nunca regresa al mantel, sino que debe regresar al plato, nunca volver a colocarlo en el mantel, ¿correcto? Esa es la manera de tomar los cubiertos, y cada cubierto tiene su manera para tomarle. Nunca vamos a llevar el cuchillo a la boca, sí el tenedor a la boca, y siempre decimos que la comida va a la boca, no la boca a la comida. No debemos inclinarnos demasiado, debe ser con naturalidad y como corresponde. ¿Cuál es mi pan en un banquete, doctor Miranda? El que tengamos a la izquierda, generalmente a la izquierda de nuestro plato de sitio o de nuestra mesa, a la izquierda tenemos el pan, y ese es el que vamos a utilizar, trozándolo cerca de nuestro plato con la porción que vamos a comer, y el otro vuelve al plato de pan o el plato destinado a tal efecto. ¿Cómo debo asir o tomar mi copa de vino? Siempre no por la parte donde contiene el líquido, sino que para eso las copas tienen un tallo, un asa, por allí debemos tomarla para no modificar la temperatura del líquido elemento que tengamos en la copa, ¿correcto? Siempre la copa se toma entonces de esta manera por ese tallo o asa que tiene. Si a alguien le gustó más la comida del otro comensal, ¿puede pedirle un bocado? En una reunión formal no corresponde, no debe pedir ni estar mirando por demás la comida de los demás, ni estar mirando en demasía, ni hacer observaciones que no correspondan. ¿Qué debo llevar a una casa cuando me invitan, doctor Miranda? Si tenemos familiaridad y tenemos una relación muy familiar, puedo preguntar si desean que lleve algo de comer y demás. Si no tengo familiaridad, no voy a llevar comestibles de ningún tipo, pues no corresponden. Sí podría llevar un ramo de flores para la dueña de casa, la anfitriona o las damas que estuviesen en esa casa. Pero siempre recomendamos o algún presente, pero no llevar comestible. Se supone que quienes nos invitan ya tienen previstas todas estas circunstancias. En un cóctel, ¿qué hago al finalizar con el plato y la copa? Bueno, generalmente vamos a tener en un cóctel o en una recepción las personas, los mozos que van a estar retirando esos platos y esas copas. Si no los tenemos a mano, tenemos que ver algún lugar discreto donde poder dejarlo y nunca pasar al salón principal con copa o plato en mano.
¿correcto? Siempre debemos tratar de conducirnos de esa manera. Hay algo, profesor Miranda, que uno ve muy frecuentemente en algunos cócteles en Colombia, y es a personas persiguiendo al mesero o al mozo, como dicen ustedes, para que le rellene la copa de vino o le dé otro trago de whisky. ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? No, en realidad no corresponde. Estamos para ser servidos y de manera correcta. No podemos desatender la conversación ni otros temas que estemos tratando, y aunque no estuviésemos conversando, no corresponde estar persiguiendo a los meseros o a los mozos para que nos estén ofreciendo más vinos, más comida o lo que corresponda. No, no es una actitud que corresponda. En Colombia se cree que dándole más licor al invitado o más comida para que se quede, se es buen anfitrión. ¿Estarán equivocados muchas personas con esa actitud? No, el buen anfitrión se demuestra en que ofrezca una cantidad suficiente, correcta de comida y de bebida, que no insista tampoco, ni tampoco para que se quede ni para que no se quede. Generalmente hay tiempos que marcan nuestro sentido común y por lo tanto se debe ofrecer una cantidad de licor, de vino o de comida adecuada. Ni tampoco se debe pedir por parte del invitado aquello que no vea a la vista ni aquello que no sea ofrecido. O sea, aquello que no esté a simple vista o aquello que no le ha sido ofrecido deberá ser prudente en intentar no pedirlo. Ejemplo, si nos ofrecen vino tinto, naranjada o agua, no vamos a pedir limonada ni vino blanco, ¿correcto? Sí, porque hay personas que preciso piden el vermut que nadie tiene en la casa en ese momento. Doctor Miranda, una última pregunta ya muy rápida. No me ocurre con usted porque esta ha sido una charla realmente grata, pero ¿qué hacer si tengo un invitado insoportable y no sé cómo acabar la reunión? Bueno, en este caso deberemos recurrir a distintos artilugios para tratar de acabar la reunión o tratar que este invitado díscolo, vamos así llamarlo, se pueda ausentar. No siempre es pertinente, pero bueno, va lo que nuestro sentido común nos indique en el momento, depende mucho de la situación. Claro, porque en Colombia usualmente se utiliza poner la escoba de pie, que significa que ya nos están echando. Y casi que se nos acabó el tiempo, doctor Miranda. Deberíamos tener una segunda parte de La Pizarra próximamente para seguir conversando con usted. Hasta aquí La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia.